Ministerios. Estamos con el doctor Luis Emilio Rondón, rector del CNE. Luis Emilio, te hicieron unas preguntas de la calle. Qué interesante las preguntas, porque evidencian el nivel de conocimiento y de preocupación del pueblo venezolano. La primera de ellas, bueno, cuando nos pregunta sobre cómo sería la representación de los venezolanos, de los 30 millones en este proceso constituyentista. Bueno, yo resalto lo siguiente: la Constitución es muy clara y el artículo 5 señala claramente: la soberanía del pueblo reside en los venezolanos y se ejerce a través de los medios que señala la Constitución y a través del sufragio. Ese sufragio que debe ser libre, sin coacción alguna, directo, universal y secreto, a través de 3 procesos muy claros. Para la convocatoria debe ser consultado el pueblo venezolano, así como las bases comiciales, para la elección de quiénes serían estos representantes a la constituyente, sobre el marco y el principio de la universalidad, sin sector o sectorización de esa representación, o en forma de segundo grado, de forma directa, como bien lo señala nuestro artículo 67 de la Constitución, y luego, finalizado el proceso del trabajo de los constituyentes, el sometimiento a consideración de los venezolanos de la aprobación de ese texto. Serían 3 elecciones en todo. Claro, estamos hablando de una participación participativa, valga la redundancia, protagónica del pueblo venezolano en este proceso. Una cosa distinta a esta, Germán, sería sencillamente un proceso al margen del texto constitucional. La segunda pregunta, elecciones de gobernadores, es muy tan importante esto. Bueno, al día de hoy, el Consejo Nacional Electoral se mantiene en deuda con los venezolanos, hermano. Tú eres parte de ese. Claro, pero es que lo digo con una preocupación que he venido señalando desde el año pasado, en la necesidad de que el Poder Electoral convocara al proceso, o convoque al proceso de elecciones de gobernadores, un proceso que debió ser celebrado antes del 16 de diciembre del año pasado, cumpliendo precisamente ese término constitucional, y que al día de hoy, bueno, luego fue anunciado que iba a celebrarse dentro del primer semestre de este año 2017, y ya estamos finalizando el mes de mayo y nada se dice formalmente acerca de la realización de ese proceso o de las elecciones municipales, de alcaldes y consejos municipales, que está por vencerse en el mes de diciembre. Mira, Germán, el país tiene un proceso de conflictividad y de crisis generalizada importante, y es precisamente cuando las instituciones, quienes estamos dentro de las instituciones del Estado venezolano, tenemos la obligación de acatar, de cumplir con las obligaciones constitucionales. Un paso adelante y que contribuiría enormemente con la paz de la República es precisamente aliviar esta tensión con un instrumento pacificador como lo es el voto. Abrir el proceso que debió celebrarse desde el año pasado de esta elección regional seguramente contribuiría enormemente a aliviar toda esta tensión política. Y te resalto lo siguiente, porque hay confusión. Como te decía, el proceso de Asamblea Nacional Constituyente no está activado al día de hoy. Y por supuesto, y mientras no tengamos una nueva constitución, esta constitución no pierde su vigencia. Y al no tener vigencia, al no haber perdido vigencia nuestra Constitución del 99, siguen vigentes cada una de estas obligaciones que están contempladas en ella. Por lo que yo insisto en el llamado a que nosotros nos pongamos de acuerdo en los días por venir y convoquemos de forma inmediata esta elección que, como te decía, nos mantiene el Poder Electoral en deuda con los venezolanos. Te había hecho una pregunta antes del corte. ¿Qué hacer entonces si esto definitivamente se aprueba? Las personas que no están de acuerdo con el mecanismo, ¿dónde recurren? Bueno, no, están los procedimientos claramente establecidos frente a una decisión que, bueno, lo primero que uno tendría que catalogar sería de inconstitucional. Estaríamos hablando de un procedimiento al margen de lo que establece la Constitución, no activado por el pueblo venezolano. No estamos hablando de un proceso constituyente, y en consecuencia tendríamos entonces, bueno, en mi caso, evaluar la posibilidad de recurrir al Tribunal Supremo de Justicia a los efectos de la consideración de todos estos aspectos de constitucionalidad del acto. Los venezolanos también tendrían esta posibilidad del ejercicio de estos recursos, pero es que yo insisto, Germán, porque es que
parte del discurso de los promotores del proceso de la Asamblea Constituyente es precisamente de que se busca la paz en el país. Sí, eso es un objetivo fundamental que se ha establecido para hacer la constituyente, ¿no? Bueno, y es que precisamente es el llamado a la sensatez. Es que es precisamente el llamado a la sensatez. No podemos hablar de un llamado a la paz cuando se procura imponer a la sociedad venezolana un proceso. De ahí el que es indispensable que el pueblo venezolano se exprese libremente, como nos señala nuestra Constitución, para la interposición de estos procesos. Fíjate, y les pongo este ejemplo a los venezolanos, a quienes nos ven a través de las pantallas de Globovisión. Para cualquiera de las modificaciones de el texto constitucional, para la enmienda, para la reforma, son requeridas la participación del pueblo. Ahora, cuando hablamos de la Asamblea Constituyente, con más razón, porque estamos hablando de una nueva Constitución. De hecho, me llama poderosamente la atención. Completamente la otra. Claro, lo dice claramente el artículo 347, para una nueva Constitución. De ahí el que me llama la atención que los promotores, algunos voceros, señalen que es que se trata de hacer unos ajustes menores al texto constitucional, pero es que ajustes menores son enmiendas y reformas. Si la constituyente no tendría no debería servir para eso, porque hay mecanismos para las otras. Claro, estamos hablando de una nueva constitución. Y en todo caso, Luis Emilio, ¿cómo quedan todas las elecciones que faltan por hacerse, tanto las regionales como las de alcalde y las presidenciales? ¿Son sustituidas por el proceso constituyente en este caso? No, como te digo, al día de hoy no hay ningún tipo de sustitución de estas elecciones, que son deudas constitucionales, a los venezolanos, que deben materializar el poder electoral a la brevedad. Solo bajo el supuesto de que se den como te decía, todos los parámetros de consulta al pueblo, la elección constituyentista, la aprobación por la mayoría de los venezolanos y la promulgación y publicación de una nueva constitución, pudiéramos entonces, Germán, nosotros evaluar a la luz de los periodos constitucionales, los aspectos que pudieran emanar de una nueva Carta Magna para considerar todos estos temas eleccionarios. Pero al día de hoy, insisto, que esto es muy importante, que estamos obligados a convocar todos estos procesos electorales vencidos y por vencerse. Bueno, hay una situación que se presentó hace tiempo por parte del CNE, que es la validación de los partidos. ¿Cómo sigue este proceso? Bueno, esto es un proceso, Germán, que yo debo señalar. Cuando los partidos no van a participar supuestamente en este proceso constituyente, pero hay un proceso en este momento que se abrió de validación de los partidos. Bueno, el proceso de renovación de partidos políticos es un proceso ordinario, administrativo, que el Consejo Nacional Electoral ha realizado en múltiples oportunidades, y que en esta oportunidad el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, la sentencia número 1 del año 2016, del año pasado, distorsionó todo este proceso, agregándole elementos que no están previstos en la ley, como el tema de la doble militancia. Luego, esa misma sentencia número 1 fue objeto de distintas aclaratorias que inclusive la última del mes de octubre del año pasado, va en contra de los principios elementales que señala la propia ley de participación de partidos políticos y reuniones públicas y manifestaciones, cuando dice que los partidos políticos no pueden participar, no pueden postular en elecciones hasta que cumplan el proceso de renovación, cuando la ley señala todo lo contrario y extiende la vigencia de los partidos políticos, inclusive hasta después de la cancelación del CNE, dándoles oportunidad a que en el Tribunal Supremo de Justicia puedan hacer oposición al proceso de cancelación. Solo después de este procedimiento se cancela. Bueno, sin embargo, Germán, al día de hoy seguimos llevando a cabo todos estos procesos de validación de manifestaciones de voluntad. Esta semana, este fin de semana, hay procesos. Las otras 2 semanas restantes nos faltan para completar todas las organizaciones que están llamadas a cumplir con este proceso. Pueden seguir con su proceso igual. Sí, de hecho, el Consejo Nacional Electoral sigue cumpliendo con este proceso de renovación y que no debe ser entendido, Germán, que es lo fundamental de esto, no debe ser entendido como una excusa para no convocar procesos electorales. Se quedaron muchísimas preguntas en el aire, pero danos una reflexión al país. En estos momentos de dificultades, de inestabilidad política, de conflictividad,
las instituciones venezolanas tienen que dar un paso adelante en el cumplimiento irrestricto de la Constitución. La Constitución se cumple o no se cumple. Y en estos momentos, el abrir una válvula de escape, la atención, el ir al ciudadano, el ir precisamente a ese poder originario, a que pueda expresarse plenamente, el ser consultado, el poder señalar quiénes van a ser sus representantes en los distintos cargos de representación popular, en las gobernaciones, en los consejos legislativos, en las alcaldías, en los municipios, de acuerdo a los textos que están previstos, aliviaría enormemente esta tensión. Los venezolanos cabemos todos en este país, todos juntos en un proceso de diálogo, concertación. Y abogamos por la paz. Y claro, enmarcados en la paz. Muchísimas gracias. No, Germán.